Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra conferencia del día de hoy. Vamos a tener una invitada muy interesante. Ella es directora de Inclusión Creativa. Se las voy a presentar antes de iniciar. Ella es Miriam Fernanda Cuellar Ramírez. Estudió la carrera técnica en Administración de Recursos Humanos en la UNAM y actualmente estudia la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es activista y solidaria desde que tiene memoria, conferencista desde el 2018 y gestora de diversas actividades como conferencias, talleres, cursos, conciertos, ferias sobre la discapacidad, ensambles teatrales, entre otros. Todo del 2013 a la fecha. Es intérprete en lengua de señas mexicana avalada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México desde el 2014 y como tal se ha presentado en diversos espacios públicos y privados de la Ciudad de México. Y pues bueno, el día de hoy la tenemos aquí con nosotros en nuestro domingo inclusivo y les voy a platicar un poquito del programa. Se llama Te Queremos en el Estanquillo y cada segundo domingo del mes tenemos una charla, hablemos sobre discapacidad. Y pues el día de hoy ella nos va a hablar del acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias a Inclusión Creativa, a nuestra intérprete en lengua de señas mexicana, Eli. Y pues bueno, el chat en Facebook está disponible para que le dejen también preguntas. Y a quienes nos acompañan aquí en el Museo del Estanquillo también pueden hacer preguntas para nuestra conferencista. Muchísimas gracias. Los dejo con Miriam. Muchas gracias. Déjame la cámara. Pues muchísimas gracias, gracias a Eli Becerra que está el día de hoy acompañándonos con la interpretación, gracias a los que están aquí en el Estanquillo, al Museo del Estanquillo por permitirme una vez más estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy que vamos a hablar sobre el acceso a la justicia, me gustaría hacer un pequeño énfasis en qué nos vamos a basar para hablar del acceso a la justicia. Y nos vamos a basar en los principios y directrices que son internacionales y que los propone las Naciones Unidas a través del Consejo de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Vamos a hablar sobre 10 principios que nos dan el acceso a la justicia y que nos van a ayudar a entender un poquito. Estos 10 principios los tenemos que identificar aquí en México cómo es que se aplican y cómo es que podemos empezar a aplicarlos y a qué nos referimos incluso con el acceso a la justicia. La justicia, llámese como esta parte del reconocimiento de los derechos y la aplicación de las leyes que tenemos en México para que se hagan respetar estos mismos. Y bueno, dentro de los principios y de las directrices tenemos el primer principio que nos habla sobre todas las personas con discapacidad que tienen capacidad jurídica y que por lo tanto a nadie se le deberá negar el acceso a la justicia por motivos de discapacidad. Y bueno, en este primer principio hablamos sobre aquellos estados que deberían de garantizar que las personas con discapacidad gocen de esa capacidad jurídica en igualdad de condiciones. ¿A qué se refiere esto? A que no importa la discapacidad que tú deberías de tener o la discapacidad con la que convives, y a raíz de eso se te debería de garantizar. El Estado tendría que tener alternativas para garantizarte el acceso a la justicia. ¿Qué es lo que se requiere o qué es lo que se necesita? Bueno, se necesita o se debería de proporcionar apoyos o ajustes razonables que te ayuden a permitir el ejercicio de la capacidad jurídica. Vamos a explicar cuál debería de ser las directrices más bien que tendrían que tener el Estado para poder garantizar un poco sobre este acceso a la justicia. Debería de velar porque se utilicen diferentes conceptos
como el de incapacidad cognitiva. Al utilizarlo, damos por hecho que la persona que convive o que vive en condición de discapacidad no tiene la capacidad de entender lo que está, a lo que está viviendo o a lo que está enfrentando. Entonces, tenemos que ir eliminando este tipo de conceptos para ayudarle a entender a los que aplican la justicia o a los que nos dan el acceso a la justicia, que no por tener discapacidad, pues vas a tener esa barrera de comunicación, de entendimiento o de conocimiento propio de la justicia. Tenemos que empezar a derogar o a enmendar que todas las leyes tengan este acceso o esta manera de demostrar que no importa la discapacidad en la que te encuentres. Actualmente tenemos diferentes leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad. Existe en particular un concepto que se llama las sentencias que se van aplicando, las sentencias que va dictaminando los jueces, se pueden hacer en diferentes formatos. Depende de la discapacidad y la persona que necesita tener acceso a ese formato. Podríamos tenerlo en acceso en formato braille, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual. Lo podemos tener en acceso de lectura fácil para las personas que tienen alguna discapacidad intelectual o mental que no les hace el entendimiento, a lo mejor conceptos tan complejos como los que maneja el derecho. Es sumamente importante, esta parte me gusta recalcarla mucho porque hablamos de lectura fácil como si nada más lo requirieran las personas con alguna discapacidad. Sin embargo, la terminología en el derecho que manejamos los abogados, bueno, a veces ni los abogados los entendemos. Entonces, la sugerencia sería entablar un método de sentencias de lectura accesible o de lectura fácil para que todas las personas involucradas pudieran entender a lo que se están enfrentando. Estos conceptos de la lectura fácil en particular nos explican, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Si la sentencia dice, con fundamento en el artículo tal, la persona tal queda en custodia de tal, y entonces la persona con alguna discapacidad o la persona que no tiene conocimientos en los tecnicismos que maneja el derecho, pues no, a lo mejor puede que no entienda qué es lo que se le está diciendo. Entonces, lo que hace el formato fácil, de lectura fácil, es: tú, Juan Pérez, me dijiste que Mónica López no te daba la atención que tú creías era necesaria, por lo tanto, yo, el juez, dictamino que Mónica López ya no te va a estar apoyando con la tutoría hacia tu persona, sino, como tú me lo externaste, Miguel Pérez te va a ayudar ahora a convivir, a aprender y a determinar qué es lo mejor para ti a través de tus propias necesidades. Entonces, vamos identificando que este tipo de normativas y políticas que se van generando tendrían que tener el acceso tan solo para que las personas con alguna discapacidad tengan acceso a la información. La realidad en México es que el derecho es sumamente alejado de las personas que no tienen un interés propio por aprender o de entender el derecho. En México, si de por sí cualquier persona con o sin discapacidad, no importa, cualquier persona cuando tiene que acudir al Ministerio Público, que tiene que acudir a levantar un acta, que tiene que ir a exigir ahora con las entidades especializadas en algún tema concreto, puede ser de violencia intrafamiliar, puede ser de drogadicción, puede ser de algún tema en específico, llegar o pensar en ir tan solo a asistir a estos lugares, pues ya te genera incluso una pereza. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema jurídico tan nefasto en ese aspecto, que nos hace falta incluso movilizar, concientizar en todos los aspectos, no solamente en términos de discapacidad. También con este principio, tendríamos que empezar a derogar o enmendar aquellas leyes que apliquen las doctrinas que la persona con discapacidad no es apto para ser juzgado, o que la persona con discapacidad es incapaz de defenderse. Y entonces impedimos que las personas con discapacidad participen en diferentes procedimientos que son legales, que les aportan y que sobre las preguntas sobre su capacidad determinan que no tienen el interés o la capacidad para poder atenderse a estas. También tendríamos que identificar cuáles son las prácticas que restringen el derecho al acceso a la información o al acceso a la justicia. Por ejemplo,
Si tenemos testigos y uno de los testigos es una persona sorda, y entonces es un testigo fundamental en el caso, y llega, pero no tenemos intérprete, ¿cómo vamos a hacer accesible la información tanto para el testigo y lo que implica dar su testimonio, como para la persona que necesita ese testimonio para poder salir o hacer que la otra persona permanezca presa, ¿no? Por ejemplo. Entonces necesitamos identificar. Aquí en México, en la Ciudad de México, solamente existen 3 peritos, intérpretes en lengua de señas mexicana, que están reconocidos como peritos oficiales dentro de la Defensoría Jurídica. Y estamos hablando de 3 personas que tendrían que cubrir 16 alcaldías atendiendo absolutamente todas las necesidades de la comunidad sorda dentro y fuera del acceso a la justicia. Entonces, vamos a ir identificando que no tenemos esta conciencia de ver el número de personas que existen que viven en condición de discapacidad. Y habría que recordar incluso también identificar o hacerlo siempre que tengo la oportunidad de compartirlo, de explicar que la propia discapacidad por sí sola no existe. La discapacidad es esa combinación de 2 elementos. ¿Cuáles son? El elemento de la característica independiente de la persona, que puede evitar que haga o no haga las maneras de alguna actividad de la forma más tradicional que conocemos, más las barreras que como sociedad imponemos. Si no existieran barreras dentro de la sociedad, las personas con discapacidad podrían convivir y vivir en armonía como todos los demás. Sin embargo, la sociedad, al imponer estas barreras, pues entonces provocan que la persona con una característica específica viva en condición de discapacidad. Al entender la discapacidad desde esta partitura de conceptos, entendemos que el individuo es un individuo como cualquier otro y que la discapacidad no es más que una característica en la que tiene que aprender a vivir. Dentro también de este principio, donde debemos de reconocer la capacidad jurídica de la persona que vive en condición de discapacidad, encontramos que debemos de identificar aquellas prácticas que impidan a las personas con discapacidad iniciar o perseguir acciones legales. Este concepto, principio, bueno, esa parte del principio en particular, me llama mucho la atención y me gusta bastante, porque cuántas personas con discapacidad no viven exactamente lo mismo que vivimos los demás. Un divorcio, tener que pelear por la custodia de los hijos, a lo mejor ya chocaron en el carro en el que venían, o a lo mejor los asaltaron en la esquina, y entonces, como no tienen acceso a la justicia, no tienen, al momento de ir a presentar, y dicen, no, es que tienes discapacidad. Pasa con otros temas y con otras figuras jurídicas, pero en particular las personas con discapacidad las vemos como el ay pobrecito, ¿no? Y entonces vamos identificando que las personas pues no tienen como, o más bien el ámbito jurídico no tiene el entendimiento de que las personas con discapacidad tienen la misma capacidad de entender lo que está sucediendo. ¿Me escuchas bien? ¿O me lo escuchas? Y bueno, también dentro de este principio nos encontramos con algunas prácticas que incluyen órdenes judiciales que pueden llegar a someter o a eliminar las garantías procesales del individuo. Les voy a compartir un caso muy particular. En algún momento, una persona sorda iba manejando y dentro de la calle, un chico externo le robó su celular. Entonces la persona sorda lo que hizo fue alcanzar a la persona que le robó el celular y empezar a golpearlo. Y la persona con la que le quitó el celular, lo agarraron los policías, llegaron todos y al momento de identificar que la persona tenía discapacidad auditiva, los policías dijeron, es que ¿cómo nos vas a explicar que él te robó? ¿Qué tal que solo te lo encontraste y querías que te diera algo que tú no traías? Entonces daban por hecho que al tener discapacidad no tenía la capacidad de entender lo que estaba sucediendo. Tenemos también en este principio órganos que reconocen la capacidad jurídica de las personas que viven en condición de discapacidad y en particular aquí en la Ciudad de México contamos con el Instituto de Personas con Discapacidad, que su función tendría que ser
darle atención a las personas con discapacidad. A nivel federal tenemos lo que ahora todavía existe como CONADIS. Sin embargo, bueno, estas instituciones pues tienen ahí también algunas limitantes dentro de sus facultades de la propia institución. Y pasamos al principio número 2, que indica que las instalaciones y servicios deben tener accesibilidad universal para garantizar la igualdad de acceso a la justicia sin discriminación de las personas con discapacidad. Aquí cuando decimos instalaciones y servicios, siempre nos evocamos a la estructura física del espacio, pero podemos hacer modificaciones no tan estructurales que pudieran dar el acceso a la justicia de personas con discapacidad. Por ejemplo, a lo mejor no tienen un elevador para llegar al tercer piso y así estar en el juzgado en el que le correspondía, y pues no servía, ¿no? Entonces, como no va a haber tantas personas solidarias que ayuden a una persona en silla de ruedas a llegar al tercer piso, entonces vamos a buscar la manera de que el tercer piso o los elementos más fundamentales del tercer piso puedan bajar a lo mejor a un piso anterior o a lo mejor bajar hasta la planta baja y darle el acceso a la justicia desde esta perspectiva, porque tendremos que garantizar la igualdad de acceso a la justicia a través de la equidad que le correspondería a cada persona con discapacidad. Al momento de promulgar y aplicar las leyes, tendríamos que identificar que las instalaciones y los servicios utilicen este sistema de el diseño universal. Y dentro de este diseño universal hay muchos elementos o muchos edificios o muchas instituciones que no tienen la manera o la forma, no solamente por la falta de economía, sino porque a lo mejor el edificio está en una estructura o ya está como en un reconocido como patrimonio o cuestiones así, y no pueden hacer modificaciones estructurales al edificio, pero buscamos estas otras alternativas para poderle dar el acceso a las personas. Por ejemplo, en tribunales, en las instalaciones policiales, en las prisiones, en los centros forenses, en toda el área de detención, todas las instalaciones para jurados, las oficinas administrativas y algunos otros lugares relacionados, como las oficinas, el lugar de aseo, las entradas, los ascensores, tendrían que buscar la manera de otorgar ese servicio no solamente a la información, sino a la comunicación y al acceso al otro espacio. Todos estos sistemas incluidos los podemos ir modificando o mejorando a través de la tecnología para dar acceso a la información. En un caso muy particular, por ejemplo, aquí mi compañera y colega amiga Eli y yo hemos estado en algunos talleres que tienen que ver con el acceso a la justicia de las personas sordas y nos capacitan cómo dar la atención a las personas sordas a través de la lengua de señas. Esto es un buen elemento, y quien lo manejó en su momento, porque nada más manejaron 5 talleres, fue el Tribunal Electoral. Entonces el Tribunal Electoral lo que buscaba era darle acceso a las personas, pero en materia electoral. Y entonces, ¿qué va a pasar en todas las demás materias? Van a faltar talleres o elementos que les ayuden a los intérpretes, que no son abogados, que les den la atención la mejor atención a las personas con discapacidad. Algo que no sabemos a lo mejor del acceso a la justicia es que existe este gasto procesal. En el gasto procesal van todos los elementos que a través de los tribunales, de los juzgados y todo esto, se tendrían que cubrir como por parte del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Si una persona con discapacidad motriz no puede o no tiene los elementos suficientes para llegar y trasladarse al juzgado donde le correspondería, el juzgado tendría que buscar la alternativa para darle el medio de transporte y que pueda llegar. Si una persona sorda no tiene el recurso para pagar un intérprete en lengua de señas, quien lo tendría que proporcionar a través del gasto procesal que te da dentro de los ámbitos judiciales, tendría que ser el Estado, no la persona o la víctima. Ya como individuos podemos tener un peritaje personalificado, un peritaje personal, pero ese ya sé que va a ir de mi bolsillo, que a lo mejor lo que me está diciendo el MP no es lo que yo estoy viendo, y entonces contrato un elemento particular.
pero eso no implica que si yo no lo tengo, no se lleve a cabo esa investigación por el simple hecho de no tener dinero. Entonces, lo que vamos a hacer es exigir que se garanticen todos estos medios para poder dar acceso a la justicia y que sean accesibles. También debemos de asegurar que se dispongan todos los recursos financieros para poder llevar el sistema de justicia a las personas con discapacidad. Todo esto tomando y remarcando el diseño universal que nos propone incluso también la ONU. También debemos de garantizar la realización de ajustes en el procedimiento cuando las instalaciones o los servicios no garanticen esto a las personas con discapacidad. Lo que les explicaba, que a lo mejor no hay una comunicación eficiente, a lo mejor no hay un transporte que lo lleve directamente. Todo esto lo tiene que cubrir el propio Estado. En el principio 3 nos dice que las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, tienen derecho a ajustes de procedimientos adecuados. ¿Esto qué tiene que ver con el acceso a la justicia? Bueno, que para poder evitar la discriminación y garantizar la participación efectiva, tenemos que buscar que todos los procedimientos legales sean proporcionados a las personas con discapacidad a través de identificar su género y su edad, porque no es lo mismo que le expliques un proceso judicial a una persona de 30 años que ya ha tenido a lo mejor una vida y que conoce de algunos elementos, a un niño de 12 que está viviendo a lo mejor en otro tipo de proceso y que incluso el sistema es distinto, no es el mismo sistema que manejan las personas ya mayores de edad al sistema de adolescentes que le dan el recurso de acceso a la justicia. Entonces, en temas de discapacidad, tenemos que identificar o más bien exigirle al Estado que se garanticen y que se ajusten estos procedimientos para que la persona con discapacidad lo entienda. Y a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en uno de nuestros artículos, el 19 y el 14, hacen énfasis al acceso al entendimiento de la persona con discapacidad. A estas modificaciones y este diseño universal para poder darle o asegurarle el apoyo a la comunicación mientras se le está dando justicia. Algunos elementos, bueno, son adaptar el lugar, espacios de espera adecuados, la eliminación de algunas tagas y pelucas que llegan a manejar en algunos tribunales para que las personas se sientan más en confianza de convivir o de platicar o conversar con la persona que les está impartiendo la justicia. En nuestro principio número 3, las personas con número 4, las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a la información y las notificaciones legales en el momento oportuno y de manera accesible en igualdad de condiciones con las demás. No solo las personas con discapacidad, en general todos nosotros. ¿Qué significa? Que la notificación, si llegaron y te la pegaron en la puerta, pero tú no firmaste nada, esa notificación no tiene una validez oficial. ¿Por qué? Porque tú no te has dado por notificado. Cuando a uno le llega una notificación judicial, tenemos que firmar. Si alguien más dentro de la casa lo firma, él tendría que identificar y llevar esa hoja, la persona que ya le firmó y que se le notificó de manera directa a al otro individuo. En personas con discapacidad, insisto, si llegas con una hoja que no tiene el formato braille y entonces identificas que la persona ciega no se está dando por enterada de la notificación, pues no hay manera en que la persona ciega sepa que tiene a lo mejor un proceso judicial en su contra, porque no se ha dado como por notificado. Pasa lo mismo con las lecturas fácil, pasa lo mismo con una persona sorda que su único medio de comunicación es la lengua de señas y que desconoce el español. Esa notificación tendría que ir a través de la lengua de señas para que entienda un poco sobre lo que se le está imponiendo. Estos elementos o estos principios nos van a ayudar a dar un mejor servicio y buscar la manera. Puede haber personas analfabetas en todos los aspectos y entonces, ¿cómo le vas a notificar que está en procedimiento? Bueno, pues a lo mejor el uso de pictogramas podemos buscar, ¿no? A lo mejor una guía de video o a lo mejor una guía de audio para una persona sorda, una persona ciega. Si no llevamos el formato en braille, pues a lo mejor una descripción, un audio descriptivo de la sentencia que se le está, de la notificación que se le está entregando. Y así,
Se busca, o este principio también hace remarcado, la parte de la accesibilidad de las páginas web y de las páginas de acceso a la justicia. La página de MP virtual tendría que tener los elementos suficientes para que cualquier persona con o sin discapacidad pueda levantar una denuncia a través de la vía virtual. En nuestro principio número 5 nos dice que todas las personas tienen derecho a ser salvaguardadas de manera sustantiva y a que se les reconozca a través del derecho internacional en igualdad de condiciones. Estos ajustes se deben de garantizar durante el proceso. ¿A qué se refiere esto? A que si tenemos una persona con discapacidad que no es mexicana, tendríamos que buscar las alternativas para hacerle llegar la información a través del idioma de su país. Nos tocó trabajar en algún momento para la Secretaría de Inmigración, donde teníamos personas sordas que llegaban de Ecuador, de Venezuela, y tenían que tener acceso a la información que se les estaba dando para ver su estatus migratorio a través de la lengua de señas que ellos manejaban. No podíamos nosotros, como lengua de señas mexicana, que solo se maneja en México, darles la información porque no lo iban a entender. Tendríamos que buscar un intérprete que tenga la lengua de señas venezolana, brasileña, para que ellos pudieran tener el acceso a la información. Entonces pasa con toda la discapacidad exactamente igual. Debemos de garantizar y asegurar que se realicen estos ajustes para que al momento de las adaptaciones se les vaya explicando a todos los involucrados. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad que se acercan o que viven que buscan el acceso a la justicia? Primero, se enfrentan a una revictimización porque las personas que están dentro de la aplicación de la justicia es bien complicado que estén concientizados en el tema de discapacidad. Y entonces empiezan a revictimizar a la persona con discapacidad al buscar el acceso a la justicia, y nos faltaría, a través de estos principios a los que México forma parte, buscar la alternativa de concientizar a todo ese ambiente de justicia para que se pueda asegurar la disponibilidad de los ajustes en el procedimiento, porque a lo mejor en el primer proceso cuenta con un intérprete, cuenta con una lectura fácil en la sentencia, pero en el segundo procedimiento ya no hay quien le dé esta accesibilidad, porque realmente pues no sabían que desde el primer procedimiento tenía que llevar ciertos elementos para poder terminar el procedimiento con estos ajustes y con este apoyo, ya sea técnico, de personas, lo que se requiera, para que la persona con discapacidad tenga acceso a la justicia. En nuestro principio número 6 nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita o a un precio asequible. ¿Qué significa asequible? A un precio que ellos puedan pagar. Entonces, llega a haber elementos o buffets que son asesores jurídicos, y entonces pueden hacerlo pro bono, pueden hacer algún descuento a las personas con discapacidad, y se van especializando incluso en este tema, ¿no? Del acceso a las personas con discapacidad. Todo eso, los estados lo que deberían de hacer, o lo que deberían de empezar a trabajar, es identificar esta asistencia jurídica para poder eliminar las barreras. Lo ideal sería, no solamente a lo mejor en el ámbito jurídico, en el ámbito psicológico. Cuando un psicólogo está atendiendo a la persona a la que le está dando la terapia, y la persona a lo mejor es sorda y no sabe lengua de señas, entonces el terapeuta va a requerir de un tercer involucrado para poder tener una mejor comunicación, y ese tercer involucrado tendría que tener un profesionalismo donde guarde el mismo secreto que guarda el terapeuta, lo tiene que guardar el intérprete para poder dar el elemento o la terapia de la mejor manera. Lo ideal sería que la persona, el psicólogo o el terapeuta, tuviera el conocimiento a lo mejor en lengua de señas mexicana y pudiera dar una terapia de manera más personalizada y más personal, sin tener que involucrar a otra persona. Pasa en el ámbito jurídico, en el ámbito médico, en el ámbito artístico. Lo bonito sería que en una visita guiada pudiéramos tener una sola visita en lengua de señas mexicana sin la necesidad del acompañamiento, y entonces ir buscando algunas alternativas, como nada más crear accesibilidad, no tanto buscar la inclusión, porque la inclusión es la convivencia de todos en el mismo espacio.
nosotros tendríamos como sociedad o como personas profesionales en cualquier ámbito buscar estos elementos para poder dar una mejor atención. En nuestro principio 7, las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la administración de justicia en igualdad de condiciones con los demás. Que, perdón, estoy hablando muy rápido, perdón, Meli. Eliminar las barreras que impiden las personas con discapacidad al acceder a las profesiones relacionadas al sistema, al juez, al abogado, todos deberían de velar por las instalaciones, las estructuras, los elementos que las personas requieran. Se tienen que reunir incluso estos datos y se deben de desglosar la participación de todas las personas con discapacidad en el acceso a la justicia o en el sistema de justicia para poder elaborar elementos o diseñar metodologías que den un mejor acceso a las personas con discapacidad y que al momento de llevar a la práctica las leyes garanticen la igualdad de acceso a la justicia. En nuestro principio 8 nos indica que las personas con discapacidad tienen derecho a presentar denuncias e iniciar procedimientos legales en relación con delitos contra los derechos humanos y violaciones de los mismos, a que se investiguen sus denuncias y a que se les proporcionen recursos efectivos. Es bien curioso este principio porque en México contamos con lo que conocemos como la CNDH o la CDH aquí en la Ciudad de México, la Comisión de los Derechos Humanos. Sin embargo, estas comisiones no tienen facultades jurídicas para sancionar las acciones que se van a denunciar. Entonces, solamente sirven como mediadores entre la persona que impone la denuncia y el elemento al quien se lo están imponiendo. Se buscan alternativas y se busca que a través de estas comisiones el acceso a la justicia pues sea mucho más equitativa y más garantizada a las personas con discapacidad o con otros elementos que pueden llegarse a tomar en cuenta como grupos minoritarios o de atención prioritaria. La realidad es que como persona con discapacidad siempre vas a tener un paso más adelante al momento de si bien te vas a enfrentar a las barreras de a lo mejor de ser revictimizado, también te vas a encontrar con ciertos beneficios de que se te tome en cuenta. Obviamente, pues en el sistema de justicia que tenemos en México, cuesta mucho trabajo si el propio elemento de justicia no está concientizado al respecto. Debemos de asegurar en este principio lo que se busca es establecer estos mecanismos de denuncia. Por ejemplo, en las instituciones o en los tribunales a los que las personas se pueden acercar a hacer su denuncia, tendrían que tener como una plantilla de denuncia a la persona con discapacidad. ¿Qué es lo que requiere? Ok, vas a necesitar un intérprete, vas a necesitar los elementos en braille, vas a necesitar que a lo mejor el juzgado sea en el primer piso o en la planta baja para que puedas tener acceso a ellos. Todo esto es lo que se tiene que velar dentro de las denuncias que se van a hacer, incluso en temas penales, familiares, civiles, de las personas con discapacidad. También debemos de entender esta parte de los peritos o de los investigadores particulares de que tendrían que tener los elementos. En un juicio normal, si hay un perito particular, el perito no va a ir a contar la historia para que el juez se convenza de lo que está pasando. El perito va a ir a contarle al juez lo que desde su experiencia profesional como perito se reconoce. En una función, por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva, si va un intérprete y no es de los que tienen en esta lista de peritos, el intérprete tendría que valorar o ser revalorizado para ver si puede ser tomado en cuenta como intérprete para ese elemento o como no intérprete para ese elemento. Sin embargo, por ejemplo, en la comunidad de sordos se llega a dar mucho esta parte ese intérprete no me cae bien, ese intérprete conoce más de mi vida de lo que correspondería, y entonces yo, si estoy en un momento donde necesito un intérprete dentro del acceso a la justicia y no me siento cómodo con él, como con cualquier abogado de defensoría pública, puedo solicitar el cambio, porque ya no hay esa confianza que tendrían que tener los dos elementos involucrados.
habría que asegurar o ajustar todos estos contextos en el ámbito penal en particular para que las personas no lleguen a abusar de las personas con discapacidad. En nuestro principio número 9 encontramos que los mecanismos de vigilancia sólidos y eficaces tienen un papel fundamental de apoyo al acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Por consiguiente, los estados deberían de adoptar las siguientes medidas, algunas como son modificar algunos artículos como lo que implica el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos indica que todas las instituciones deben de tener ese mantenimiento y ese acceso a la justicia para las personas y que todos los estatutos tendrían que tener la protección y la promoción de los derechos humanos a la misma. Todo esto a través de la convención y los estados partes que ya forman parte de esta, pues tendríamos que ir aplicándolo. Hoy en día la convención, México es bien curioso y cuando hablo de la convención, porque la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, México fue el que alzó la mano y dijo, oye, yo creo que las personas con discapacidad merecen tener un elemento o un instrumento internacional que les garantice los derechos, el acceso a sus derechos humanos. Y todos dijeron, oh, México, tienes una muy buena idea, sí, hay que hacerlo. Se hace la convención, habla sobre los derechos de las personas con discapacidad, se firma la convención, entra en vigor y México es uno de los últimos países que firman esta convención para poder ser parte de ella. Cuando la firman, tardan incluso más de 10 años más de 6 años en poder identificar que las leyes internas no estaban adecuadas y no iban acorde con la convención, y entonces empiezan a hacer cambios en las leyes internas para que la convención pueda ser realmente aplicada. Hoy en día seguimos teniendo estos elementos que todavía no pasan en algunas de las cámaras y la convención sigue teniendo muchos choques. México en temas de derechos humanos, está incluso por encima de la Constitución mexicana. Nosotros, como nuestro mayor reglamento, tenemos la Constitución. En un nivel de jerarquía, si hablamos de derechos humanos, tenemos la Constitución al mismo nivel que los tratados internacionales. Por lo tanto, si una persona con discapacidad o sin discapacidad fue violentada en sus derechos humanos y la Constitución ni todo el reglamento interno en México es suficiente para poder demostrar esta violación a sus derechos, podemos utilizar tratados internacionales, que es donde figuraría la convención, para poder hacer exigible el derecho humano. Y en la Constitución está fundamentado en el artículo 1, que se llama el principio pro persona, que es el que indica que cualquier derecho humano, incluyendo arriba de la Constitución en otros tratados, podría ser aplicable. En México, desafortunadamente, vivimos en este sistema que vivimos, para que tú puedas ir a solicitar el apoyo internacional en ciertos temas, en particular de los derechos humanos. México te dice, tú tienes que agotar absolutamente todos los elementos que tienes en tu país y ya agotados, si México ya te dice, ya no puedo hacer más por ti, te puedes ir a una instancia internacional. De ahí que incluso pueden pasar 10, 20, 30 años y encontramos personas como las mujeres indígenas a las que el Estado mexicano les ofreció una disculpa por haberlas mantenido encerradas 25 años sin razón ni causa suficiente para poder seguir manteniéndolas encerradas. Esos elementos llegaron hasta cortes internacionales, pero después de haber agotado todas las instancias. Pasa con temas muy más cercanos. El caso de los 43 en Ayotzinapa, estos chicos, bueno, los familiares de estos chicos van a llegar en algún momento a las cortes internacionales, pero necesitan agotar todas las instancias. ¿Qué pasa en México? Para que no lleguen a estas cortes, pues cansan a las personas, cansan a los familiares. Dicen, híjole, es que vente en 15 días, vente en un mes, tu resolución va a salir en 3 meses. Son 180 días para que yo te diga si pasa o no pasa. Y entonces vas alargando tanto que por eso llegan a pasar muchos años antes de que se lleguen a cortes internacionales. Este principio en particular, el principio 9, nos dice que tendríamos que buscar y asegurar la modificación interna para poder aplicar
pues los tratados internacionales, en este caso la convención, y poder hacer que el mandatario o que el Estado exija y se reconozcan todos estos mecanismos de vigilancia para dar acceso a la justicia. Y en nuestro principio número 10 dice, deben proporcionarse programas de sensibilización y formación sobre los derechos de las personas con discapacidad, particularmente en relación con su acceso a la justicia y a todos los trabajadores del sistema de justicia. A fin de que todos los gobiernos tengan estos órganos legislativos, lo que vamos a hacer es promulgar y buscar para asegurar programas de formación, de atención y conceptualización a los derechos de las personas con discapacidad. El Estado y a través de la sociedad civil, que en este caso pues somos nosotros, a través de los museos, buscar alternativas para que los elementos de justicia tengan este conocimiento y empiecen a trabajar sobre cómo dar acceso, un acceso real a las personas con discapacidad. Y pues, bueno, sería todo de mi parte. Estos principios los sacamos justo de las Naciones Unidas, de una proposición que dan las Naciones Unidas, lo retoma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en México lo aplicamos a través de diferentes leyes internas. Tenemos leyes de acceso a las personas con discapacidad, tratados internacionales que nos dan la obligación por parte del Estado. No queda más que decir que quien tiene que exigir el acceso a la justicia no solamente son las personas con discapacidad, sino todos los involucrados, que en este caso seríamos todos en sociedad. Las personas con discapacidad, ante el último conteo del INEGI, que bien no eran las preguntas más adecuadas, pero salió un conteo de 20 millones de personas con discapacidad. Si agregamos a esos 20 millones un familiar, un amigo y un profesional que se dedica a la atención de las personas con discapacidad, ya no son 20 millones, ya son 80 millones de personas que tienen un tema directo con personas con discapacidad, y 80 millones de personas que podemos hacer la diferencia para poder apoyar a las personas que viven en condición de discapacidad, y a través de eso levantarnos todos para poder hacer exigible y que se promueva ese acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Pues, muchísimas gracias. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Alguna duda, pregunta que le quieran hacer a Miriam? ¿Todo bien? ¿Todo clarísimo? Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos aquí en el Museo del Estanquillo, todos los que asistieron de manera presencial, y pues a todos los que nos siguieron en línea también les agradecemos mucho su participación. Los esperamos en nuestra siguiente charla, hablemos sobre discapacidad el siguiente mes. Este video, recuerden, se queda en el canal de YouTube para que si lo quieren consultar en algún momento, pues bueno, ahí lo tienen ya grabado. Y bueno, muchísimas gracias también al Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, a nuestro director, el licenciado Enoc de Santiago Dulce, a Miriam también, muchísimas gracias, directora de Inclusión Creativa, por su participación y por la colaboración para la realización de todas estas actividades aquí en el Museo del Estanquillo. Eli, muchísimas gracias también por tu participación. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente charla. Muchísimas gracias y hasta luego.